Arquitectura en Grecia. Para adentrarnos en el tema, primero debemos saber qué es arquitectura. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Esta palabra procede del latín architectura, que a su vez tiene origen griego. La arquitectura actual está principalmente asociada al diseño de espacios que sirven como vivienda. Una vez que sabemos el significado de arquitectura, comencemos. La arquitectura en Grecia es una arquitectura que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero sus características se van a definir desde un momento muy temprano. De la arquitectura griega civil han quedado muy pocos restos, por lo que predomina la arquitectura religiosa, que se conoce principalmente por Vitruvio. Las principales características de la arquitectura griega son: es una arquitectura fundamentalmente ovalada, aunque conocen la bóveda, no la utilizan. Es monumental, pero no colosal como en Egipto. Es muy equilibrada en cuanto al trazado de su plantel esforzado, es una fácil lectura proporcionada para que todo esté hecho con una medida, con un canon. Es fruto de un trabajo en equipo, lo que hace que sea una arquitectura de gran perfección, con mucha armonía. Esto fue conseguido principalmente en la época clásica. Al ser una arquitectura armoniosa, es una arquitectura bella. El material es fundamentalmente la piedra, y dentro de ellas el mármol es la preferida, pero también se utilizaron otros materiales como el cristal. En un principio se utiliza la madera, recurriéndose a un enclusido hecho de polvo de mármol que luego se policroma, aunque esta policromía se ha perdido. El color era menos fuerte en el mármol que en otras piedras. El aparejo es con una sillería regular y uniforme. Va a llevar siempre elementos decorativos: cenefas, rosetas, ovas, perlas, palmetas, entre otros. El templo es el edificio más significativo. Se construye según unos principios o normas, conocido como orden o estilo, que está basado en la columna. Estos órdenes arrancan desde las raíces del arte griego, la raíz doria y la raíz jonía. Estos se les añade el orden corintio. El dórico es un orden más sobrio que da una sensación de mayor pesadez. Se ha relacionado con el hombre, es el orden idílico. El jónico es más fino y rico, se ha relacionado con lo femenino. El corintio es más ornamental. Estos templos están situados en los grandes santuarios: Delfos, Eleusis, Atenas, Delos, Epidauro, Mileto, Éfeso. También hay en las polis, convirtiéndose en su centro. El edificio está cerrado en sí mismo tipológicamente y también por lo que significa. Esta es la casa de la estatua del dios y por ello es diferente a los templos de otras culturas. En él no se hacen rezos ni celebraciones. Es fuera donde se realizan los sacrificios. Al principio, el templo recuerda a una de las estancias de los palacios micénicos, el Megaron, y arrancando de esta estructura se va a ir desarrollando. La planta siempre es rectangular, orientada al este y formada por naos, que es la estancia que guarda la estatua. Pronaos. Tiene acceso a la naos, que vendría siendo la estatua dentro del templo. Opistodomos. Es una falsa entrada, ya que no contiene puerta. Adito. Una estancia que puede haber tras la estatua. La Acrópolis conserva restos de los templos jónicos y dóricos, ya totalmente configurados. Su origen está en la época micénica, en la que estaba amurallada, y tenía un claro sentido defensivo. Resistió durante mucho tiempo, pero en el 480 a.C. fue destruida por los persas, acabando con las obras que ya se habían empezado. Los Propileos. Fue realizado en torno al año 437 a.C. por Mnesicles, al que también se atribuyen otras construcciones. El Partenón es el templo más importante de la Acrópolis. Se realizó en 447 a.C. El Erechthon es uno de los templos más significativos. Fue levantado en 421 a.C.
y su autor probablemente fue Mnesicles. Otros templos clásicos, el Teseión, templo de Sagesta, también conocido como el templo de Santa Cecilia, templos de las Néridas en Hathor, Artemisón de Éfeso y otras construcciones de la arquitectura griega clásica, los toloi, la linterna de Lisícrates y el teatro. El teatro nace en Grecia en el año 534 a.C. Se hacían cantos y representaciones de Dionisio o Baco, el dios del vino y la fertilidad, y otros dioses. El teatro de Dionisio fue el mayor teatro de la antigua Grecia. Fue construido en el siglo VI a.C. Es muy grande y tiene la capacidad de 15.000 a 17.000 personas. Tiene 2 niveles, un pasillo. Antes era de gradas de madera y las hicieron de cemento. Los asientos de enfrente están hechos de mármol. Son 67 asientos para las personas con altos cargos, como los senadores. En la parte de en medio se sentaban los nobles y los ciudadanos, y hasta arriba las mujeres y los esclavos. Las obras se realizaban en el proscenio. El teatro es el ditirambo, que es el germen de la tragedia. Era una composición lírica cantada por un coro vestidos de sátiro, que significa machos cabríos. La tragedia significa canción del macho cabrío. Tragos es macho cabrío, oide es oda o canción. A un poeta llamado Tespis se le ocurre el enfrentamiento al coro, que se le llamó actor o hipócrita, que es el que responde detrás de la máscara, representando a los dioses. Y había otros 12 hombres cantando el coro, representando a los ciudadanos o nobles. Habían dos fiestas dionisacas al año. Las grandes dionisacas eran tragedias, y Eneas comedias. El corega era el ciudadano que pagaba los gastos, y para él era un honor. Aristóteles decía que la tragedia produce catarsis, que significa purificación del alma, o una purga espiritual. En la comedia se mostraba a los hombres peores de lo que son. La tragedia era una imitación de la realidad, un fatalismo. Las mujeres no actuaban y se utilizaban máscaras y coturnos para destacar de los demás.